Bienvenida a Mujeres Hablando de Dinero, un podcast donde tres amigas del mundo financiero, Andrea, Mónica y Anabela, conversan sobre sus experiencias navegando los mitos y realidades alrededor del dinero y hablan sin tabúes sobre cómo han ido construyendo su propia definición de libertad financiera. Este es un espacio seguro que busca escucharte a ti que nos escuchas. Queremos que expreses lo que nunca te has atrevido a hablar con nadie respecto al dinero. Deseamos escucharte, conocerte y compartirte lo que nos ha funcionado y lo que no. Pero sobre todo, queremos que sepas que la libertad empieza en tu bolsillo. Hola, hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Aquí les vamos a hablar un poquito hoy. Decidimos que el tema del día iba a ser felicidad financiera. Y no sabemos si ustedes están familiarizados con este tema, porque ha sido como un tema que ha salido mucho últimamente. Es un tema que en inglés tiene, digamos, otro nombre, o financial wellness o financial happiness. Lo queremos llamar felicidad financiera porque creemos que es un concepto importante. Creemos que es un concepto que puede variar dependiendo de la persona, dependiendo de la edad, dependiendo de dónde están en su momento de la vida. Y queremos aportar un poquito y conversar con ustedes y que nos digan y nos den sus ideas y comentarios también sobre si ustedes, uno, tienen o no una definición de felicidad financiera, ¿verdad? Y dos, ¿qué pueden hacer en el caso que no la tengan para tenerla, para lograrla, para buscarla, para armarla, ¿verdad? Y en el caso que ya la tengan, ¿qué creen ustedes que pueden ser los siguientes pasos, ¿no? Una vez que las personas tenemos ya una definición de felicidad financiera, siempre se puede ir aprendiendo, siempre se puede ir agregando, ¿verdad? Conceptos a esta definición. Y lo más importante es que, como les digo, es una definición que va a variar dependiendo del tipo de persona, va a variar dependiendo de las edades y va a variar dependiendo de tu historia. Y creo que eso es importante, ¿no? Que todas nosotras aquí tenemos una historia que contar y esa historia siempre va a estar ligada, aunque no queramos verlo ahora, pero siempre va a estar ligada a lo que escuchamos de chiquitas con respecto al dinero, a cómo crecimos, a qué nos dijeron, a lo que es nuestra definición de trabajo o no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con eso. Yo no sé si Andrea o Mónica tienen esa definición súper clara ya en sus mentes o están en proceso o, bueno, digamos que obviamente como banqueras y asesoras están expuestas a ver mucho de estos temas con los clientes, ¿no? Pero es importante que esto es algo muy personal, no tiene nada que ver con tu cliente, no tiene nada que ver con quién, tu familia, no tiene nada, es tuya sola y lo bonito y lo que yo creo que es lo bonito de esto es que uno la puede crear, ¿no? Uno la puede ir descifrando a lo largo de la vida. No sé si tienen algún comentario al respecto antes de que entre como en detalle más o menos de lo que para mí es mi felicidad financiera. Yo sí que le di muchas vueltas hace unos años a este tema y a mí la felicidad financiera me lleva a libertad. Creo que cuando uno empieza a reflexionar qué es lo que espera el dinero, que creo que es esto la felicidad financiera, hacer tu propia reflexión de para qué sirve el dinero. Para mí esto es símbolo de libertad. Y desde que descubrí este concepto, la verdad es que mi relación con el dinero ha cambiado, porque te das cuenta de que se puede cambiar. Muchas veces vivimos atados al dinero y pensamos que no podemos cambiar la relación que tenemos que ir siempre detrás del dinero. Y entender que tú puedes ponerte por delante y ser tú quien lidera esa relación, para mí fue como el entendimiento de qué es la felicidad financiera. No sé en tu caso, Mac. Tal cual. Sí, sabes que es algo como dices tú, Andrea, que ha tomado mucho tiempo como que de ir formando ese concepto, esa idea. Y yo me he venido, es muy difícil uno extraerse en el mundo financiero, en el mundo de asesoría financiera de donde venimos, Andrea y yo, extraer tu visión de la visión que has venido formando sobre esta felicidad financiera que sea independiente del entorno, ¿no? Entonces, en este entorno, yo he observado y sentido que una de las razones principales de ansiedad, frustración, estrés originan en el no tener suficiente información
y no tener el manejo y no tener el dominio de las finanzas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú te sientas a hablar sobre metas financieras o visión, etcétera, yo siento que cuando uno comienza a y es donde ha venido esa formación de mi concepto de felicidad financiera, cuando uno comienza a conversar sobre los detalles, ¿no? que involucran esa frustración o esa ansiedad en torno al dinero, ahí es donde comienza el compartir de conocimientos, y en ese compartir de conocimientos comienzas a tener un poco más de tranquilidad, porque yo siento que la mejor forma de combatir ese tema es con información, ¿no? Y es un poco lo que nos trae aquí a Mujeres Hablando de Dinero, a crear toda una serie de cursos y etcétera, porque hemos encontrado que ese es un gap importante, no nada más a nivel de mujeres y no para un nicho específico de edades o de background, sino es algo donde hay particular atención hoy en día, pero que ha sido muy prevalente en muchos años atrás, desde hace muchos años atrás, ¿no? Sí, totalmente. Me encantan varias cosas que dijiste. La primera es el estrés, ¿no? Primero, hay estadísticas muy importantes y estudios allá afuera que establecen que el estrés es la causa, o sea, que la causa número uno de estrés en las mujeres es el dinero. Eso me lleva a mí inmediatamente a pensar que tu relación, si no quieres tener estrés, pues obviamente tu relación con el dinero debe mejorar o debe ser monitoreada o debe ser por lo menos atendida, ¿verdad? Porque todas las estadísticas dicen y todos los estudios que se han hecho indican que como un 76% de las mujeres contestaron que el estrés, que se estresaban era por el dinero como primera causa, no por otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, bueno, para bajarle un poco a ese estrés y para poder mantener, porque al final todos queremos vivir sin estrés o queremos lograr tener una vida con mucho menos estrés de la que tenemos. Entonces, lo más importante o por donde yo creo que podemos empezar es obviamente, como dice Mónica, hablar, ¿verdad? Hablar de esto, hablar del dinero, tener gente con quien hablar. Y bueno, yo creo que para eso los invitamos a nuestro primer episodio del podcast, donde hablamos un poquito sobre con quién hablas tú del dinero. Pero además de hablar del dinero y buscar esas personas que aquí estamos obviamente para escucharlas, también es crear esta definición. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que buscar en esta definición? O lo que, por ejemplo, para mí fue importante, ¿no? Al momento de entender esta definición. La definición de felicidad financiera tiene varios elementos, ¿ok? Hay elementos tanto de seguridad como elementos de la libertad de poder escoger o de la libertad de decisión, vamos a decirlo así, ¿no? Pero yo, a lo largo de la vida y por mi historia y por todo lo que, digamos, uno va viviendo, yo creé mi propia definición de felicidad financiera, que para mí es la siguiente. Para mí es sentirme bien con la decisión que tomo, ¿ok? Con mis gastos y mis ingresos, es decir, sentirme cómoda, no estar amargada que hoy gasté demasiado en esto y te amargas todo un mes porque hiciste un gasto que sabes que pudiste haberlo hecho diferente o pudo haber sido mejor o amortiguarlo mejor, ¿verdad? Para mí ese es un factor muy importante de la definición. ¿Estoy o no estoy feliz con la decisión que tomé? ¿Ok? Y es una pregunta muy sincera y es realmente algo de uno mismo. Tienes que sincerarte contigo mismo. Lo que para mí puede ser felicidad financiera no tiene que ser igual para Andrea o para Mónica o para ninguno de ustedes que nos están escuchando. Entonces, para mí era uno, me siento cómoda o no con esta decisión, soy feliz, o sea, me puedo acostar a dormir feliz con esta decisión. Y luego mi otro elemento era, ¿qué hago con el dinero que tengo? O sea, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo coloco? ¿A dónde va este dinero que he logrado ahorrar? ¿Ok? Porque, como les digo, esta felicidad financiera tiene muchos elementos que podemos estudiar. Entonces, para mí, eso es mi definición, ¿ok? Uno, sentirme bien y cómoda con los gastos que estoy haciendo. Eso quiere decir mis ingresos y mis egresos, qué me está entrando y qué me está saliendo. Y dos, ¿qué es lo que hago con ese monto que tengo ahorrado? Es decir, ¿dónde lo voy a meter? Y ahí viene el segundo punto. ¿Dónde lo voy a meter? Oye, ¿será que voy a invertir en el mercado financiero? ¿Será que voy a invertir en el mercado de bienes y raíces? ¿Será que me voy a comprar una casa? ¿Será que me voy a comprar un apartamento de inversión en la playa y lo alquilo? ¿Será que hay tantas cosas allá afuera en las que uno puede invertir, verdad?
el dinero para crear un return of investment, o lo que es digamos, una ganancia de esa inversión, ¿verdad? Para mí esos 2 puntos son necesarios. Yo necesito saber que estoy feliz con la decisión que estoy tomando, y 2, que mi dinero no está estancado en una cuenta bancaria en cash sin generar ningún tipo de ganancia, ¿ok? Para mí eso es mi felicidad financiera. Ahora, para Mónica no necesariamente tiene que ser eso, para Andrea tampoco. Y les pongo ejemplos. Por ejemplo, para una persona que está empezando en la universidad o en el instituto, empezando a estudiar su carrera universitaria, bueno, de repente para ellos el concepto de felicidad financiera es completamente distinto. Es básicamente tenemos que estudiar, tenemos que, graduarnos y empezar a trabajar y empezar a tener, digamos, un presupuesto. De repente para una persona que tiene 60 años, el concepto de felicidad financiera es, voy a trabajar lo que pueda para poder llegar a este monto mío de retiro y poder retirarme en paz. Entonces esa persona a los 60 años está pensando, bueno, mi seguridad y mi decisión, tú sabes, mi libertad de decisión está alineada con mi retiro, por ejemplo, ¿no? De repente para parejas jóvenes que están empezando a tener hijos, el concepto de felicidad financiera va a variar también un poquito relacionado con estos niños que vienen al mundo y que hay que tener algún tipo de organización para esos niños, ¿no? Entonces, yo lo veo así, es más o menos lo que yo he ido a lo largo de los años entendiendo, y lo que a mí me gusta de esto es que, y los invito a todos que nos están escuchando, es a que creen su propia definición de felicidad financiera. Es decir, con qué se sienten cómodos, qué creen que son prioridades para ustedes. Vayan anotando todas esas cosas que van pensando, porque todo eso va a definir esa felicidad financiera que al mismo tiempo, una vez que lo tienes, te va a reducir esos niveles de estrés, porque no queremos caer en esos niveles de estrés o ser la causa número 1, no queremos que sea el dinero, todo lo contrario. Y aquí anoté otra cosa, ustedes me verán aquí anotando como loca porque cada vez que hablan voy anotando, pero una cosa que dijo Mónica que me pareció interesante es, y Andrea también hizo mención, es como no tener esas relaciones tormentosas con el dinero. Para mí eso ya es de por sí felicidad financiera. Es decir, no caer en una relación tormentosa con el dinero es ya de por sí tener esa felicidad financiera, porque no estás en esa relación tormentosa donde no tengo, si tengo, no llego al fin de mes, o si llego al fin de mes, o no quiero gastar en esto, pero me hace feliz, pero ¿qué sientes que te hace feliz? ¿Gastar o no gastar? O sea, no tener esa relación tormentosa, 1. Y 2, obviamente saber que el dinero no es malo, el dinero está aquí como un elemento, que después vamos a hablar más de eso, pero bueno, un elemento, es una energía, está aquí y lo tenemos que utilizar para nuestro favor, no para todo lo contrario. No sé si ustedes se sienten un poco identificadas, si creen que esto tiene sentido, no sé si va un poco con la definición de ustedes. Igual aquí lo que queremos es que todos nos escuchen y por supuesto vayan y creen su propia definición, y vamos aquí creando un poquito de lo que creemos que puede aportar, ¿no? Yo mientras te escuchaba me daba cuenta de la importancia cuando quieres describir tu definición de felicidad financiera, varias cosas, ¿no? La primera es que esta visión puede ir cambiando, ¿no? Que tú nos lo decías. Después, porque dependiendo del momento de tu ciclo vital en el que estés, pues tendrás unos objetivos u otros. Y después la importancia de conocerte y de entender de dónde vienes, ¿no? Tu background, como nos explicabas, que es súper importante para poder saber qué quieres, conocerte mejor y entender de dónde vienes. Porque a veces esta parte más relacionada con la psicología del dinero parece ser que no le queremos dar importancia, y tiene mucha importancia. Y cuando uno quiere empezar a elaborar su propia definición y tomar el liderazgo de sus finanzas, es muy importante entender de dónde vengo y cuál es mi psicología del dinero. Y lo bueno es que se puede transformar. Podemos venir de un entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues vengo de una historia de una familia humilde, muy trabajadora, y yo pues he ido evolucionando en ese sentido. Y me he convertido en alguien que tiene una mentalidad muchísimo más abundante y que no tiene miedo a gastar el dinero, a entender que, bueno, pues hay ciertos privilegios que si me los puedo permitir, es que soy merecedora de ellos y tengo todo el derecho a tenerlos. Me encanta. Por eso ha sido un trabajo proactivo, no es algo que se haya dado solo, es algo que ha venido de forma proactiva, porque yo he cuestionado el origen de mis creencias, de dónde vengo, y me he esforzado por cambiarlo, ¿no? Entonces me parece
súper importante todo lo que decías, primero que cada uno tiene su propia definición y después que se trata de ir indagando en ti para encontrar cuál es tu propia definición. Y creo que estaría como muy bien lanzar 3 preguntas que se puedan hacer nuestros oyentes para empezar a indagar en este tema. Totalmente, me encanta. Voy a rescatar algo importante de aquí que no lo mencioné antes y creo que Mónica también puede dar un poquito de ideas y de comentarios sobre esto, pero me encanta que hayas comentado lo de la mentalidad de abundancia en este tema, porque primero tenemos que trabajar en tener mentalidad de abundancia versus una mentalidad de escasez, ¿ok? Y para eso, como dice Andrea, tenemos que hacer un trabajo interno, es como que ¿de dónde venimos? ¿Cómo era mi familia? ¿Cómo me criaron? ¿Qué me dijeron? No sé, desde cuándo trabajo, qué hago yo con el dinero desde que recibo dinero. Todo esto te va a llevar a ti a definir. Entonces, una de las preguntas, y los invito a preguntar a ustedes que nos oyen, ¿cuál es tu mentalidad? O sea, ¿tu mentalidad es una mentalidad de abundancia, crees tú, o es una mentalidad de escasez? Y creo que Mónica nos puede contar un poquito también de eso, como parte de sus historias personales, porque todas tenemos y los podremos contar en todos los demás podcasts que vengan, pero creo que es importante que también conozcan que todas las que estamos aquí y las que formamos parte del equipo de Moneyology venimos de una historia personal también y tenemos historias familiares que nos han moldeado y por eso estamos aquí. Totalmente. Y yo estaba escuchando a Andrea y ahora te escucho a ti reflexionando sobre el tema de, y a mí me viene a la mente el tema cultural aquí, porque no es lo mismo y es parte de mi background, donde nosotros crecimos con una mentalidad de mucha escasez, no escasez de escasez sino que todos los recursos que tenemos son limitados. Desde salir de la habitación, mis padres son inmigrantes europeos que emigraron en Latinoamérica, en Venezuela, y el background era de Segunda Guerra Mundial, donde estaba todo influenciado por escasez, por situaciones de muchísimo estrés en torno a supervivencia, ¿no? Entonces el dinero era de verdad, no era ni siquiera uno de los top 3, sino era el hecho de la supervivencia por temas de falta de comida y obviamente de todo, ¿no? Entonces, esa mentalidad forma una relación con el dinero que es que nace en la escasez, que nace en la crisis, que nace en tantas situaciones familiares que vemos en Latinoamérica, versus, por ejemplo, Estados Unidos, donde el europeo que, por ejemplo, viaja a los Estados Unidos, una de las observaciones es cómo hay consumismo en Estados Unidos, que las luces no se apagan, que las porciones en los restaurantes son más grandes de comida, o sea, todo es más grande, todo es más voluminoso y abundante, ¿no? Versus, este tema de la psicología del dinero está arraigada inevitablemente en cómo crecimos. Y cómo mi hijo, que tiene 28 años, que creció en Nueva York, tiene esa relación con el dinero que es totalmente diferente a cómo crecimos nosotros en nuestra época en Venezuela, con el background de padres inmigrantes. Entonces, es interesantísimo cómo formamos todos estos criterios en base a nuestro background y en base a eso que escuchamos en nuestras casas, ¿no? Y a mí me viene a la mente ahora también ese background tuyo, Anabela, que es la que nos trajo a esta... y tu relación, cómo relacionaste tú el dinero y la abundancia y todo lo demás con tu experiencia, ¿no? que tienes hoy en día. Entonces, inevitablemente ese conocimiento que vamos adquiriendo nosotras que estamos en el medio es lo que nos da, en mi opinión, a mí lo que me da mi libertad financiera está basada en esa concientización que tenemos con el dinero, ¿no? Claro, bueno, vamos en aras de salvar el tiempo, voy a hacer un minuto nada más comentando un poquito de lo que Mónica comenta de mi background o cómo comencé mi relación con el dinero, que creo que es importantísima para este podcast. Desde que tengo 17 años,
pues yo estaba viviendo sola y tuve que literalmente manejar un presupuesto a los 17 años, ¿no? Cuando no tenía ni idea de lo que era un presupuesto o por qué hay que pagar esto versus esto, porque algo llega más caro que otra cosa, porque la luz me llega más cara este mes versus el teléfono. Y fue un momento familiar donde, bueno, mi familia decidió mudarse a otro país. Yo me quedé en mi país donde nací, me crié, que es Venezuela, con mi hermano mayor, que es 6 años mayor que yo, que en ese momento tenía 23 años, yo tenía 17. Igual éramos unos chiquitos, pero empecé a entender y empecé a tener como una lógica del dinero o el manejo del dinero un poquito diferente a lo que en ese momento mis amigos o mis amigas que me rodeaban tenían. Entonces, claro, mi concepción del dinero vino desde muy, muy joven. Yo trabajo desde que tengo 15 años, vengo de una familia, como igual que Andrea, extremadamente trabajadora, con un tema de moral relacionado con el trabajo muy, muy fuerte. Y yo desde los 15 años trabajo o en el negocio de mi mamá o en otros negocios y luego estudié en la universidad y trabajaba mientras estudiaba. O sea, siempre he tenido el tema del trabajo como una conexión importante para mí, para hacer lo que quiero, pero además también porque genera este tema del dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito mi background y por eso es que tuve que sentarme de muy chiquita a entender qué es un presupuesto y por eso es que hoy día veo las cosas distintas, por eso es que tengo mi propia definición de felicidad financiera, que fue lo que les conté. Pero bueno, para aterrizar un poquito este podcast, que siempre nos encanta quedarnos porque nos podemos quedar hablando horas aquí, por supuesto, pero para aterrizar un poquito a quienes nos escuchan, quiero preguntarle a Andrea y a Mónica qué se llevan, que nos digan una sola cosa que se llevan de este podcast y que invitemos a quienes nos están escuchando a indagar en todo lo que hemos conversado hoy. Cuéntame, Andrea, ¿qué te llevas? Una cosita. ¿Te puedo decir 2? Claro, por supuesto. Me llevo la idea de que es muy importante tener conversaciones de dinero e informarte sobre un tema que no conoces para realmente poder entender cómo tú puedes llegar a tu propia felicidad financiera. Te diría que esto. Me encanta. Demasiado importante. Mónica, tú, cuéntame. A mí en reflexión a muchos comentarios que he escuchado de clientes, de mujeres con las que hemos hablado de dinero, a mí lo que me queda es que felicidad y finanzas no son exclusivos, o sea, pueden coexistir. Me encanta. Y me gusta que tengamos esta plataforma y este podcast para justamente poder hablar sobre el tema. Entonces, a mí lo que me queda es que es compartir con todas nuestras oyentes que estos dos conceptos pueden existir en la misma, en tu misma vida. Exacto, en la misma ecuación. Me encanta. Bueno, perfecto. Yo aquí tomando nota nuevamente, para los que nos están escuchando, quiero dejarles aterrizadas varias cosas. Uno, lo que acaba de decir Mónica, punto súper importante, no son exclusivas, ¿no? O sea, más bien van en la misma ecuación. 2, tener esas conversaciones de dinero en esa mesa. En otro podcast les hablaremos, pero hay unas estadísticas muy, muy altas donde la familia no se sienta a hablar de dinero en la mesa y los niños crecen con mentalidades, bueno, un poquito más cerradas con respecto a cómo entender el dinero. Yo les quiero además sumar a que creen o traten de crear su propia definición de felicidad financiera. Otro punto es que se pregunten si tienen mentalidad de abundancia o de escasez. Para saber en qué pueden trabajar más, ¿ok? Y bueno, obviamente ligado a si tienen o no una relación tormentosa con el dinero. Entonces los dejamos con esos punticos para que vayan pensando, para que los anoten, nos pueden contactar, por favor déjennos sus comentarios, sus ideas. Nos vemos pronto. Mónica, Andrea, me despido. Gracias a ustedes hoy por el tiempo. Me encantó conversar con ustedes sobre este tema y nos vemos pronto en el próximo podcast. Gracias. Chao, gracias. Hasta aquí nuestro episodio de hoy en Mujeres Hablando de Dinero, el podcast de nuestro gran proyecto Be Moneyology. Puedes seguirnos en Instagram, @BeMoneyology, o visitar nuestra web y dejarnos todos tus comentarios. Y recuerda, la libertad empieza en tu bolsillo.